Ok. Gracias. Ok. Voy de nuevo otra vez. Ajá. Ok. Entonces, si bien hemos heredado un lenguaje que creo que si leyeron los textos se darán cuenta que es básicamente el tema que nos compete hoy y que nos competirá básicamente durante todo el semestre, hay algo que ha quedado un poco relegado en los libros o en la forma como los catedráticos, los teóricos asumen, digamos, nuestro mestizaje cultural, y que se mantiene en un espacio mucho más virtual, ¿no? Mucho más abstracto. Es un lenguaje abstracto porque es un lenguaje que no podemos de ninguna manera ver o comprender del todo. Pero utilizamos el lenguaje para hacer trascender esa abstracción, que es un poco el vocabulario del alma. Entonces, en este momento vamos a escuchar una canción que se llama justamente Vocabulario del Alma. Quiero que presten un poquito de atención a ella. De la misma banda que estuvieron escuchando al principio, que se llama Sur Carabela, es una banda caraqueña que dejó de existir el mismo año que sacaron el disco. Dejó de existir el mismo año que sacaron el disco, desaparecieron de la faz de la tierra, pero dejaron un disco fabuloso que se llama Debut. Pero bueno, fue debut y despedida. Un poco la ironía del asunto. Entonces, bueno, escuchamos la canción. El vocabulario del alma, directamente y con calma. Llaman, acá, Capataz, Boston Rain, en la house, un calavera, la corte, la conexión, yeah. El misticismo, sismo, mi espiritual ritmo. Hip hop lejos de cualquier abismo, el vuelo real de ser yo sea tú mismo. Hablo verdades totalmente fuera del alcance intelectual. Por eso cuando hablo crees que hay contradicción verbal, debido a que son verdades de diferentes grados de realidad astral. Prueba, suelta tu ego, siente como tu yo llego. Renuncia a ciertas cosas sin marcharte, sin dejar lo que es para luego. Experimenta el desapego, incluyendo el deseo, incluso a Dios como separado, diferente de lo que soy y veo. Por eso te digo, hermano, uno es de todo y todo es de uno. La verdadera pradera de la realidad absoluta, unidad que conecta con el único ser trascendente como tu batuta. Así se relaciona tu ser con el amanecer. Sentirás exactamente quién es tu ser, entrada al haber. Sentirás como la mente miente del verdadero conocer. El derecho que tienes de herencia de tu sabiduría plena aparecer. Además de mucho amor, tu verdadero querer. Yeah, man. Yeah. Ven acá, pena llena, llama blanca en mi la cena. No alma en pena, alma que entrena en este mundo libre que se autoenvenena, luchando para no vivir en la quema. Piensa esta pregunta mientras rompes la cadena. ¿Por qué juegas contigo si pudieras estar dándote lecciones de tu propia escuela buena? Oye ahora tu latido del cual has huido. Llénate y disfruta de este momento con amor y sin ser cupido. Que tu presente no sea monumento del olvido, que sea despierto e intensamente vivido. Y tu futuro sin duda será excelentemente esculpido. Cumple aquí tu verdadero cometido. No seas por tu propia mano inadecuadamente sometido. No digas me aproximo, acción a ti llega lo máximo.
Sé tú el próximo en vez de mi primo. Conoce a tu hermano que estimo. Siente lo que rimo. No necesitas presionar tu corazón, solo necesitas mejorar tu atención. Cree en tu condición, quita voces que distorsionan tu entendimiento y evolución. Escucha el silencio de la armonía, palabra llamada sabiduría, infinita melodía que lucha por ser escuchada por ti día a día. Disfruta el derecho de poseer esta canción, como cualquier otro ser de este universo, mi nación, que al igual es tuyo, aunque la sociedad con su bulla y su frío juzgado, mal hablado, le pide a nuestro yo que huya de su concentración. Sé tu propio centinela sin mucha bulla y forma parte de la creación. Acciona la alarma y verás la sirena de la comprensión, la conexión. Busta Rhymes, el capataz, vena llena que escuchas acá, junto a su calavera. Escucha, Venezuela, espera, a capelas, velas, que duele, que duela. El duelo, saliendo del subsuelo, como una burbuja, aguja, bruja, sí, mi lírica es suya, tuya, concluya. No son sátiras, se estiran aquí, así que aspira como suspira. Busta Rhymes en el micrófono, respira y escucha algo de mi sonido que queda grabado, que no quedará atado, pero sí estará en tu corazón. Escucha la verdaderamente razón y el sazón, no soy el guasón. Busta Rhymes nuevamente sigue aquí hablándote de la verdadera sección. Sí, es tu selección o tu elección, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Ok, vocabulario del alma. Ok, cuéntame un poco dónde estamos. O sea, cuando hago la pregunta de dónde estamos, quisiera escucharlos un momento para que me den ideas de cuáles son los temas que han logrado de alguna forma ustedes descifrar o entender de todo lo que se ha conversado a lo largo de estas 2 semanas. Hemos hablado de la conquista y hemos hablado un poco del encuentro de 2 mundos y de cómo, bueno, eso derivó en un mestizaje que nos ha llevado hasta el día de hoy, entendiéndonos entonces, dice Manuel Briceño, con que somos occidentales con una nostalgia de una tierra o de un estado que no es el nuestro posiblemente, pero que es en el que estamos. ¿Cuáles son los temas que han salido a flote y qué creen ustedes que ha generado toda esta situación? Ya luego para meternos de lleno en el tema de lo que es la literatura. Pero digamos, ¿cuáles son los temas que hemos tocado acá? Pueden dejarlo en el chat, pueden abrir el micrófono. Ok. ¿Quién habla? Aló, aló. Ajá. ¿Alguien dijo algo, pero no escuché? Ay, perdón, Alejandro, que uno de los temas que hemos tocado es la identidad. Identidad. ¿Qué más? La raza. ¿Qué más? Raíces, origen. ¿Qué más?
Sentido de pertenencia. Mestizaje. Creo que a pesar de que nos han, o sea, en los textos nos proponen que nos han quitado bastantes cosas de nuestra identidad, hay algo que no nos pudieron arrebatar y es la naturaleza, la Moana. La utopía. Cultura. ¿Qué dijiste? No escuché. Cultura. 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 Ah, cultura. Ok. ¿Qué más? A ver. El perdón. ¿Qué más? La opresión. ¿Presión de qué? Opresión. Ah, opresión. Hemos hablado del occidental también. Adaptación. Evolución. ¿Qué más? Construcción de América. ¿Qué más? Invención de América. Pérdidas de identidad. Ok, eso entra dentro del tema identidad. Ajá, ¿qué más? La colonia. Colonia. ¿Qué más? Costumbres. Costumbres. Diferencia entre el indio y los occidentales. Retorno. Necesidades. ¿Qué más? La conquista. Ok. Colonialismo, sí. Ajá. Nostalgia. Nostalgia. ¿Qué más? Ambición. Ok. ¿Qué más? Bastante, ¿no? Es bastante lo que hemos conversado, ¿no? Fíjense que si hacemos número de todos, de cada uno de estos temas o de conflictos que han planteado o que les han quedado a lo largo de estas conversaciones y de estas clases en 2 semanas, hay un número bastante grueso de palabras que además provienen de un idioma que es el español. Si yo puedo hacer esto. Ok. Hablamos de una herencia. Nos ha quedado una herencia que es un vocabulario, que es una manera de expresarnos, que es una forma de pensarnos, que es una suerte de construcción de vida heredada desde un momento específico de la historia, que además ha dado muchas vueltas y que nos ha llevado a unas circunstancias bastante particulares que se han mantenido hasta el día de hoy. Cuando hablamos de literatura latinoamericana, hablamos de un lenguaje heredado, por supuesto, pero hablamos de todo lo que está por debajo de ese lenguaje, por encima también de ese lenguaje. No hemos solamente heredado un lenguaje o un idioma o un vocabulario, sino que hemos heredado una forma de pensar y una forma también de emocionarnos y que está absolutamente ligado, haciendo un ejercicio simbiótico a la vez. Es una circunstancia que está en constante movimiento y que no se detiene sobre los cuestionamientos de lo que somos.
Nuestros literatos, nuestros pensadores, nuestros académicos, nuestros pensantes, nuestros filósofos han desgranado cada uno de estos temas, ¿no? La identidad, la raza, nuestros orígenes o raíces, nuestro sentido de pertenencia, el tema y el conflicto y lo salvaje que en algún momento puede haber llegado a ser el asunto del mestizaje, esa correlación que existe entre nuestra naturaleza humana y el espacio que habitamos, que es la naturaleza como tal en sí misma. Esos deseos o sueños que son utópicos y que están promovidos además por un sentido de pertenencia o de no pertenencia, que forman parte además de nuestros valores culturales, que son valores que no se han sustentado y que terminan siendo además una utopía absoluta a través del perdón. Es un perdón que además parece es necesario para sanar las heridas de una situación opresiva, ¿no? En medio de un proceso de adaptación que es una occidentalización de lo que fuimos y de lo que somos en este momento, ¿no? Para intentar evolucionar, para intentar seguir adelante y construir, bueno, seguir en la construcción de un nuevo mundo, porque inventaron América y en la invención de América se construyó sobre esa invención y estamos constantemente construyendo nuevos mundos. Y nada más que la literatura para construir nuevos mundos o para ayudar a construir nuevos mundos, ¿no? Una invención que fue además de la mano de una conquista, de un colonialismo, que hasta el día de hoy se mantiene de manera menos azarosas y menos con aires de descubrimiento, ¿no? Pero estamos constantemente intentando conquistar cosas. Estamos conquistando días, estamos conquistando horas, estamos intentando conquistar un título universitario, ¿no? Son nuestras pequeñas conquistas diarias. Toda esta situación ha generado costumbres que forman parte de, bueno, de esa adaptación cultural. Entendemos que hay diferencias raciales y además las diferencias raciales son, bueno, formas de, de opresión a su vez, ¿no? Fíjense todos los conflictos que hay en el mundo y hoy en día todos los conflictos que se generan nada más con la situación de género, ¿no? O sea, pareciera que es una cuestión fácil de tratar, fácil de discutir, el hecho de que biológicamente somos hombres y mujeres y de que existe una comunicación directa entre lo que somos siendo hombres y mujeres, porque además biológicamente estamos diseñados para conectarnos a través de un acto sexual. Más allá, luego de otro tipo de selecciones naturales, como lo puede ser la homosexualidad, por ejemplo. Pero digamos, hoy en día se discute tanto sobre el hecho de ser hombre o de ser mujer y de lo que eso conlleva en nuestras relaciones diarias y en nuestras relaciones de trabajo, económicas. Durante muchos años se minimizó la figura de lo femenino en la historia del humano contemporáneo, entendiendo que posiblemente lo femenino haya tenido un valor y tuvo un valor mucho más fundamental y mucho más fuerte y mucho más rico en situaciones prehistóricas de la que hoy día tenemos, ¿no? Hoy podemos hablar hoy día de cosificación del cuerpo femenino, por ejemplo, o de una visibilización de la inteligencia de lo femenino, como si el hombre hubiese ejercido una invención nueva de lo femenino. Pensemos un poco, utilizando este ejemplo de lo masculino y lo femenino, cómo lo femenino de alguna forma ha sido trastocado, inventado, revolucionado hacia una situación casi colonialista. Podríamos hablar que el pensamiento de lo femenino hoy día está en una suerte de bandera violenta, ¿no? Donde lo femenino está intentando ahí darse voz de alguna forma a través de movimientos radicales que terminan siendo también contraproducentes y colonialistas, como es el feminismo, ¿no? El feminismo malentendido, quiero decir. Ese feminismo que entonces va como con una suerte de aires de venganza hacia lo masculino. Entonces fíjense qué complejo es todo esto, ¿no?
Luego quedan ahí unas semblanzas de retorno, necesidad, nostalgia y ambición, y que son 4 palabras que además son asombrosamente poderosas. Una necesidad de retornar quizás al lugar de origen, que es una cosa que se ha conversado acá, que tenemos además en esa necesidad una nostalgia que nos hace ver hacia pasado como si todo pasado hubiese sido mejor que el presente. Pero lo intelectual está ahí para recordarnos que todo presente conlleva, nos puede ayudar a evolucionar hacia futuro. Entonces, guárdense estas palabras, porque estas palabras son importantísimas y son básicamente la raíz de nuestro pensamiento literario. Aquí es donde estamos cuando hablamos de literatura latinoamericana, porque como continente, cada uno de los países que fueron, o de los territorios que fueron colonizados por la corona española o portuguesa, resguardan estas mismas necesidades, estos mismos conflictos, estos mismos temas. Y sobre ello es que nuestros escritores han escrito, nuestros poetas han poetizado a lo largo de, bueno, 500 años de evolución. Entonces, sobre esto, cuando hablamos de literatura latinoamericana, estamos hablando de esto. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de raza, de origen, de un sentido de pertenencia, de mestizaje, de naturaleza, de utopías, de cultura, de occidentalidad, de la construcción de un nuevo mundo o de la invención de un nuevo mundo o de nuevos mundos. Muy importante que tengan esto fresco durante todo el semestre, porque sobre esto, estas digamos son las pequeñas raíces de nuestra materia y de nuestro contenido. Entonces, estamos ahí. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en un atolladero, ¿no? Estamos realmente, bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo les hace sentir esto? Háblenme un poco del vocabulario del alma. Cuando hablamos de vocabulario del alma, estamos intentando expresar emociones, ¿no? Más allá de la herencia lingüística, de lo que sabemos, de lo que culturalmente podemos comprender, o de las costumbres, o de nuestros deseos de perdón, o de nuestras utopías, o de nuestras pequeñas utopías personales. Esto nos debe generar a nosotros, o nos debe causar cierta conmoción emocional. Y me gustaría escucharlos a ustedes sobre dónde están emocionalmente hablando, qué les dice el alma, ¿no? ¿Cómo se expresa el alma en este caso? ¿Cuál es el vocabulario que tienen ustedes para decir en este momento con relación a esto? El alma dice silencio. Bueno, Carlos Fuentes, en su discurso en la entrega del Premio Cervantes del año 87, nos hace preguntas, ¿no? Nos hace preguntas en su pequeño texto. Y nos pregunta, ¿quién es el autor del Nuevo Mundo? ¿Colón, que lo pisó primero, o Vespucio, que primero lo nombró? ¿Los dioses que huyeron o el Dios que llegó? ¿Los anónimos artesanos mestizos de nuestras iglesias barrocas o la afamada poeta barroca obligada a guardar silencio por las autoridades? Y luego se pregunta, ¿y dónde está el Nuevo Mundo? ¿Qué quiere decir América? ¿A quién le pertenece ese nombre? Y cierra su texto diciendo, preguntándose una vez más, ¿quién es el autor del Nuevo Mundo? Y luego da una respuesta, ¿no? Una respuesta apabullante. Somos todos nosotros, todos los que imaginamos incesantemente porque sabemos
que sin nuestra imaginación, América, el nombre genérico de los nuevos mundos, dejaría de existir. ¿A qué creen ustedes que se refiere Carlos Fuente cuando nos dice somos todos nosotros? Todos los que lo imaginamos incesantemente, porque sabemos que sin nuestra imaginación dejaría de existir. Si hablamos un poco de que la conquista de América no es más que la invención de América, podríamos entonces decir, o Carlos Fuentes nos invita a pensar en el hecho de que es una invención que terminamos creyéndonos a lo largo de todo ese tiempo, y a través de esa imaginación y de esa inventiva ya particular y personal, seguimos construyendo, ¿no? Por eso decíamos que sí, quizás se inventó un nuevo mundo, pero en ese inventar un nuevo mundo se construyó sobre una mentira, ¿no? Se construyó sobre un invento. Y sobre ese invento, bueno, se generó todo un sistema cultural, se heredaron costumbres, se generaron toda suerte de diversificaciones raciales. ¿Qué les hace pensar esto? Cuando hablamos de imaginación, dice Melina Barreto, el vocabulario del alma, aquellas palabras que quisiéramos decir, esas palabras que nunca llegamos a conocer. Ah, eso es muy bonito. ¿Cuáles son esas palabras que nunca llegamos a conocer, Melina? A ver, te escucho. Bueno, las palabras que nos quitaron al momento que nos colonizaron. Que son las palabras de quiénes. De nuestros ancestros. Pero tus ancestros no son los indios, tus ancestros son los occidentales. Tú eres occidental. Sí, bueno, es verdad. Ah. Se vuelve otra vez a expresar, fíjense ustedes, ¿no? La manera como se empieza a materializar un sentido de nostalgia por algo que de alguna forma no nos tocó a nosotros, pero que lo sentimos. Está ese fantasma, ¿se acuerdan del fantasma? Ese fantasma que está ahí de alguna forma atrapado en el cerebro, arrinconándonos sobre el pensamiento. Generamos una nostalgia por un pueblo que nunca conocimos, entendiendo que es un vacío que sabemos no va a poder ser llenado, ¿no? Son palabras que nunca llegamos a conocer, pero nosotros tuvimos la semana pasada al inmenso y maravilloso Antonio Briceño, que nos invitaba a no cansarnos en la búsqueda de una exploración. Heredamos un vocabulario, heredamos un lenguaje, pero así como nosotros heredamos un lenguaje y un vocabulario, y así como América de alguna forma fue inventada, nosotros también, nos dice Carlos Fuentes, podríamos inventar nuevas cosas a través de nuestra imaginación. Y cuando hablamos de que podríamos inventar nuevas cosas desde un punto de vista literario, es la construcción de nuevos mundos, porque cuando leemos una novela, cuando leemos un cuento, ahí se están construyendo cosas completamente distintas o ajenas a lo que consideramos real. Yo quiero decir algo. Sí. En la semana pasada que estaba leyendo, me surgió una incomodidad. Todo esto de leer, de no saber la identidad de esto, yo decía, ok, nos llamamos occidentales, pero ¿qué pasa si inventamos otro nombre? Si decimos que somos otra cosa y venimos de otra, a ver si de esa manera nos sentimos más cómodos con lo que somos. O no sé, para mí eso era como imaginar y tratar de encontrar algún lugar, algo que nos haga sentir o en casa o en un espacio que sea realmente de nosotros, a pesar de que es una mentira. Pero fíjate tú, María, y fíjense todos una cosa que es interesante. Todos estos conflictos, esta lista de palabras que se generaron, de alguna forma
exteriorizan y retratan nuestro vocabulario del alma actual, ¿no? A la hora de exponer los problemas literarios de un continente tan complejo como lo es América, y que cada una de esas palabras terminan siendo una suerte de radiografía del alma, porque son problemas que competen únicamente al sentido de pertenencia, de cómo nos sentimos en este espacio actualmente, hoy en día, en presente, o hace 60 años, Carlos Fuentes, o hace 100 años, cualquiera de los otros, ¿no? Entonces, a la hora de construir, más bien, a la hora de escribir, estamos construyendo nuevos mundos, porque estamos pensándolo, y estamos reimaginándolo, y estamos volviendo a ello para intentar generar respuestas que la historia no nos dio, que no se saldaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco Carlos Fuentes nos invita a ello. Luego, más adelante, Rubén Darío, en sus palabras liminares a prosas profanas, nos dice, se vuelve y se hace una pregunta y dice, ¿hay en mi sangre alguna gota de sangre de África o de indio chorotega o nagrandano? El mismo Antonio Briceño decía la semana pasada que él se hizo un cotejo de ADN y descubrió que tenía no sé cuántos tipos, 21 fenotipos distintos de ADN en su sangre, y que tenía además un porcentaje de negro africano, un porcentaje malayo, un porcentaje indígena, un porcentaje de lo que sea. Nos hemos mezclado tanto que también nosotros somos hombres nuevos. Dentro de la conquista, dentro de la invención de un nuevo continente, también se generó un hombre nuevo para habitar ese continente. Y qué es lo que somos, y qué es a donde apunta Briceño Guerrero cuando nos dice somos occidentales. Pero Briceño Guerrero, de alguna forma, si intentamos cuestionarlo, se está olvidando del mestizaje, ¿no? Se está olvidando de que no solamente somos occidentales, porque también somos asiáticos, somos africanos. El continente ha terminado siendo tan rico en herencia cultural que el mestizaje ha logrado romper cualquier frontera continental. Y eso es, bueno, asombroso desde muchos puntos de vista, ¿no? Continúa Rubén Darío y dice, si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas, en Palenque y Utatlán, en el indio legendario y en el inca sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la silla de oro. Lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman. Buenos Aires, Cosmópolis. ¿Y mañana? ¿Y mañana qué? Y mañana a lo mejor María Álvarez termina casada con un japonés, o Dafne Carrillo termina casada con un musulmán, y Alejandra termina casada con un judío. ¿Y mañana qué? Y mañana la construcción de un nuevo mundo sigue estando presente, ¿no? Es cuando pensamos en ese vocabulario del alma, cuando pensamos en abstracto y en el sentido poético de toda esta situación, de qué manera también nuestras acciones están construyendo nuestros mundos. Pero nuestros mundos, mientras se construyen, también están generando la construcción del mundo que vivimos y que habitamos. Nos sentimos quizás inferiores o nos sentimos que no tenemos valor suficiente, pero eso es lo que sentimos, y a veces eso es lo que nos hacen ver. No les comentaba al principio que hoy en día, imagínense ustedes, en plena revolución digital, siglo XXI,
todavía se cuestiona la labor de la mujer dentro de una sociedad. ¿A ustedes eso les parece que es lógico? No lo es. Como tampoco es lógico pensar que a lo mejor no tenemos, que somos ínfimos y que nuestras acciones realmente no tienen consecuencias sobre el todo que abarcamos, ¿no? No solamente ya sobre mi espacio que habito o el espacio donde me desenvuelvo en sano esparcimiento o el aula de clases donde comparto con los compañeros, sino en la manera en la que yo voy mentalizando y voy proyectando también mi futuro, en el que voy originando mis propias utopías que van dejando de ser utópicas en la medida en que voy generando la capacidad motora para hacerlas realidad, ¿no? Ustedes están acá, por ejemplo, estudiando una materia que forma parte de una carrera universitaria, con el objetivo último de abarcar los años de carrera para obtener un título. Y con ese título, ir y buscar un trabajo o tener la capacidad intelectual de ejercer un oficio. Ese tipo de proyecciones que son mínimas, de alguna forma, son proyecciones que también estuvieron en pasado, de alguna manera, ¿no? Un poco más azaroso, menos planificado, ¿no? Porque Colón pensaba que había descubierto las Indias, no que había llegado a América. Pero en el momento en que la corona se entera que es un nuevo continente, bueno, tienen un plan de acción. Ya conocimos cuál fue el plan de acción de la corona. Fue bastante bárbaro de alguna forma. Pero fíjense qué interesante que les envié el artículo de este escritor peruano que un poco intenta generar una suerte de balanza entre lo que fue la conquista de los incas y la corona y decir, oye, no todo fue así, vamos a poner un poco las cosas en balanza. Carelis dice, recordar que existía una civilización del Nuevo Mundo antes de 1942. La conquista nos propuso una nueva historia, pero ellos no renunciaron a la suya. Pero que sí hemos estado renunciando a la herencia histórica del continente que fue invadido y donde estamos, que fue conquistado y que fue inventado, quienes sí constantemente ha renunciado a esta historia, se podría decir que somos nosotros mismos. Y que de nosotros depende, a través de nuestros intereses y de nuestra voluntad, poner el ojo sobre una historia que no nos pertenece del todo, pero a la que le debemos algo por estar en este espacio, que es conocerla, ¿no? Decía Antonio Briceño, así como conocemos la mitología griega y romana, ¿por qué no podemos abocarnos también al conocimiento de lo mitológico indio, de las tierras que habitamos y que nos pertenecen y que forman parte esencial de la cultura heredada, no solamente del lenguaje traído, sino una cultura heredada con la misma tierra? La conquista propuso e impuso una nueva historia, pero también hay que pensar que sí se impuso algo, pero ese imponer también impulsó una nueva situación. Y sobre ese impulso hacia una nueva situación es donde estamos parados, porque nosotros seguimos estando impulsados por nuevas construcciones y es lo que de alguna forma la literatura nos deja entrever. Miguel de Unamuno, en sus letras americanas, dice, en la América Latina creo que se están buscando más sin haberse encontrado aún. Según lo discutido y según lo conversado, ¿qué creen ustedes que está exponiendo aquí Miguel Unamuno cuando nos dice esto, ¿no? En la América Latina creo que se están buscando más sin haberse encontrado aún. ¿Por qué no nos hemos encontrado aún? A ver, ¿quién dice algo?
yo siento que a veces nos negamos a nosotros mismos, Y es una negación que parte de dónde, Alejandro. de nuestro origen, diría yo. Pero ¿cuál es tu origen? ¿Dónde naciste tú? ¿En Caracas? Sí, en Caracas. ¿Y tú niegas a Caracas? A veces sí, supongo. ¿Por qué la niegas? Eh, Quizás por la manera en que son las cosas aquí. ¿Pero es la culpa de Caracas o es tu culpa? No, yo diría que es mi culpa, no diría que es culpa de Caracas. Tú dices que es tu culpa, ¿por qué? Por negarla, porque la ciudad está ahí, ¿sabes? Es decir, la ciudad es la ciudad, no puedo cambiarla, pero En América Latina nos estamos buscando sin habernos encontrado. Hay una cosa que se plantea aquí Miguel Unamuno que es muy interesante porque fíjense ustedes que hay como una suerte de paradoja, ¿no? Buscar algo sin haberse encontrado aún. Puede resultar paradójico, ¿no? Porque estamos supuestamente buscando para encontrar algo, pero él nos plantea y estamos buscando y todavía no nos hemos encontrado. ¿Qué es lo que tendríamos que encontrar de nosotros para que entonces esa búsqueda sea realmente exitosa? Carelis dice, tal vez por esa razón siempre estamos en una constante búsqueda de algo que no sabemos ni qué es. Sentimos que nuestra historia, nuestra cultura se ha estado desintegrando. Por eso nos sentimos con una identidad que no nos pertenece. Melina, ha sido tan variada debido al mestizaje. Oriana, yo pienso que es porque copiamos culturas de otros lugares sin ni siquiera saber de dónde venimos, ni conocer nuestras verdaderas raíces. Ok, Oriana, ok, eso tiene un poco de sentido con lo que dice Unamuno. Debo primero buscarme a mí, encontrarme a mí. Y cuando pensamos en buscarnos y en encontrarnos, a pesar de que pueda sonar otra vez más como una abstracción, ustedes en este momento, quizás sin saberlo de una manera inconsciente, están en la búsqueda de algo. No conscientemente quizás, ustedes no vinieron a una universidad quizás a buscar conocimiento, no con conciencia, pero es lo que están obteniendo, ¿no? Conocimiento, una amplitud de temas, de nombres, de personajes, de momentos históricos que nos ayudan a entender nuestro rol principal y fundamental dentro de la sociedad en la que vivimos. Y cuando digo vivimos, es la sociedad actual. Entonces nosotros estamos acá y estamos todos buscándonos, o por lo menos que así sea, ¿no? Tratando de buscarnos, tratarnos de encontrarnos a nosotros, para luego, con esa conciencia del que tiene conocimiento, el que sabe que a través del conocimiento puede ser más certera una búsqueda, puede ser más certera una expedición, ir entonces en la búsqueda de una comprensión de qué es lo que puede haber ocurrido y de cómo podemos transformar y seguir evolucionando en el territorio en el que estamos sin negarlo, abrazándolo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con todas sus taras, con todas sus necesidades, ausencias, con todas sus carencias, pero también con toda su fuerza, fortaleza, riqueza cultural primitiva. ¿De qué manera yo me puedo sumir en la investigación después de saber cuál es mi rol, después de saber qué es lo que me interesa a mí? Ahora, ¿cómo, de alguna forma, voy yo en pro de una búsqueda mucho más asertiva sobre el territorio en el que estoy parado? Carelis dice, tal vez por esa razón siempre estamos en una constante búsqueda de algo que no sabemos ni que sentimos que nuestra historia, nuestra cultura se ha estado desintegrando. Por eso nos sentimos con una identidad que no nos pertenece. Melina dice, así, bueno, ya había leído, yo pienso. Carelis, hablan de un mestizaje, pero nuestras raíces como tal están completamente perdidas. Para muestra, nuestro lenguaje.
Hablamos perfectamente el español, pero no tengo ni un pequeño conocimiento del lenguaje de los indígenas. Pero no somos indígenas, ¿es verdad? Pero yo te pregunto, Carelis, ¿tú hablas perfectamente el español? ¿Hablamos realmente perfectamente el español? Tengo un meme para ustedes. Aquí está La Roca en una de sus fabulosas películas, preguntándole ¿cómo se dice to become en español? Y ella responde, hacerse, ponerse, volverse, quedarse, convertirse, transformarse o llegar a ser, dependiendo de la situación. Por supuesto, la cara de La Roca. Ahora yo te pregunto, Carelis, ¿hablas perfectamente el español? ¿Sabes cómo funciona cada una de estas palabras dependiendo de su situación? Porque si bien nosotros heredamos un lenguaje, que es el español, y podríamos sumirnos en la investigación de una lengua que no nos pertenece, más que por una nostalgia heredada por un territorio que fue inventado, cuando hablamos acerca de buscarnos a nosotros mismos de la manera como nos propone Unamuno, en esa búsqueda y en ese encuentro de lo que somos, tiene que estar de alguna manera el entendimiento y la comprensión de lo que somos, empezando por esa herencia cultural que es el lenguaje. Porque si es nuestra mayor riqueza cultural heredada, por tanto, debe ser la herramienta que mejor sepamos manejar. Creo que esa, dice Alejandra, creo que esa búsqueda termina siendo una utopía también. Buscamos lo americano en realidad, no lo indígena, porque lo indígena no lo sentimos nuestro, porque somos occidentales. Pero tenemos quizás una deuda histórica que saldar, no de perdón ni de reconciliación, sino de conocimiento. Porque si nosotros somos capaces de intentar comprender o de acercarnos a las mitologías que no nos pertenecen más allá de la conexión humana, podríamos acercarnos con esa misma circunstancias a nuestra herencia cultural indígena, nuestra herencia por territorio, ¿no? Es muy rico y difícil poder hablarlo con perfección, pero bueno, usas dos palabras maravillosas, Aleisa. Rico y difícil son dos cosas que van de la mano, ¿no? Mientras más difícil, más rico, y mientras más rico, más difícil. Vaya la connotación del doble sentido. Y tiene que haber también doble sentido, porque el español lo permite. El juego de palabras en español es infinito. Las connotaciones, la forma como podemos estar diciendo una cosa sin decirla expresivamente, cómo nuestro vocabulario del alma dialoga con nuestra herencia lingüística y verbal. Decimos una cosa mientras sentimos otra. A veces decimos las cosas que sentimos, a veces ocultamos las cosas que sentimos a través de la palabra. Y la literatura está ahí para darnos muestra de ello, de cómo funciona esto. Por otro lado, dice Unamuno al cierre de su párrafo, tienen ante todo en América que hacerse su lengua y tenemos todos que trabajar para que sobre el núcleo del viejo castellano se forme el idioma español, que aún no está hecho, ni mucho menos. ¿Por qué creen ustedes que Unamuno se lanza esta sentencia hacia el final cuando dice que el idioma español, que el castellano aún no está hecho, ni mucho menos? La tienen fácil, además.
Lo viven día a día. Ustedes que seguramente son consumidores fervientes de redes sociales, de memes y derivados. ¿Qué ocurre día a día con nuestra lengua en español? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? A ver, los escucho. Bueno, yo diría que ocurre una deformación de parte de nuestro idioma. Sí, puede ser visto como una deformación, es casi una transformación y una mutación. Cada día se deteriora más el español. Yo no diría que se deteriora, lo deterioramos nosotros. Pero eso a lo que apuntas de un deterioro del idioma no es más que una transformación del idioma. Hay una mutación lingüística constante en nuestro día a día. Se deteriora en nosotros en la medida en que hacemos caso omiso a ese deterioro y lo dejamos pasar como si nada. En que lo convertimos en costumbre. Dame un segundo. Yo pienso que es por la mala costumbre de cambiar las palabras y de formar las oraciones, inventar palabras. Se van creando variantes, regionalización del idioma. Exacto, lo hacemos nosotros. De no decir las palabras como son. Profe, Ujú. yo a veces, o sea, pienso que también es como que creamos palabras también, que ni Ajá. siquiera son parte del español y que nosotros también las utilizamos en nuestra vida diaria, pero ni siquiera forman parte del español, simplemente son creadas por nosotros. Exactamente. Entonces, cuando Unamuno nos dice, tienen ante todo en América, fíjense ustedes esto, ¿no? Que hacerse su lengua. O sea, estamos en América construyendo una lengua. Y tenemos todos que trabajar para que sobre el núcleo del viejo castellano, que es la herencia lingüística del pasado promovido por la conquista, se forme el idioma español, que aún no está hecho, ni mucho menos. Por supuesto que no, porque constantemente lo vamos construyendo en el camino. Tenemos las bases de un idioma heredado que se viene transformando constantemente. Yo les voy a poner una canción en este momento. Y ustedes me van a decir qué entienden de esa canción. Yo te voy a hacer el cuento a ti del maco y del jarro. Lo que me pasó a mí fue extraordinario. Te voy a hacer el cuento del maco y del jarro. Oye, y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro. Mami, a mí no me des tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro. Oye, y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro. Mami, a mí no me des tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro. Yo ando buscando un mujerón con el saco. Mírame en la calle que estoy, que doy a Toño Stone con pelo en los sobacos. Mujerón con el saco, con pelo en los sobacos. A mí me dijeron que para encontrar a la princesa azul hay que besar mucho maco. Pero yo siempre estoy moca con los macos, porque cuando me saca la lengua me da aco. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. Mami, a mí no me des tu maco, que a mí no me gusta ese maco. Oye, y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. Mami, a mí no me des tu maco, que a mí no me gusta ese maco. Oye, y di que yo soy un pimp, y la tupa se llevó hasta mi bling bling. Toda esa vaina fue atento a su mami, se me ocurre hacer ese swing. Un maco, jarro con un fondo sin fin. Le queda hula hula a mi
Echa pa' allá, no te quiero ni un chin. Viejo y sucio de lo que pelean en ring. Estamos claros que te gusta el pleito y los líos, que te gusta tu marido, que siempre te amaneció. Anda en la calle con el jarro partido. Te trae cannabinol para el frío. Yo quiero un sapito, no quiero maco. Yo quiero un sapito, no quiero maco. Yo quiero un sapito, no quiero maco. Maco, no quiero maco. Yo quiero un sapito, no quiero maco. Yo quiero un sapito, no quiero maco. Yo quiero un sapito, no quiero maco. Maco, no quiero maco. Yo quiero un sapito que no sea pen pen. Contigo me pongo chivo con chen chen. Que diga cuá cuá cuando esté en el contén. Y en la casa la suegra le quitó el dame un beso, terminamos en dime si como el chavo. Eso, no me pegue a mí ni un muchacho de eso. Ni mi nene ni macaco, borra con eso. Por una desacata, viene una vieja zara. Para dame tu guanábana, pa' ensuciar la sábana. Yo te voy a apagar la lámpara de la mía tu va. Por una desacata, viene una vieja zara. Mi para dame tu guanábana, pa' ensuciar la sábana. Yo te voy a apagar la lámpara de la mía tu va. Quiero un sapito, no quiero maco. Yo quiero un sapito, no quiero maco. Yo quiero un sapito, no quiero maco. Maco, no quiero maco. Yo quiero un sapito, no quiero maco. Yo quiero un... Bueno, creo que queda bastante claro. Ok, Ajá, aquí dice algo Carelis importantísimo. Hace una pregunta Carelis y dice, ¿usted considera que mientras inventamos palabras o cambiamos palabras, estamos creando una propia identidad de nuestro lenguaje? Ah, bueno. El ejemplo que acabamos de poner es perfecto para dar una respuesta a esta pregunta, o por lo menos para intentar buscar una respuesta para esa pregunta. Ellos son dominicanos. Estos dos reggaetoneros son dominicanos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes entienden? Obviamente, gracias a Dios lo quitó. Ustedes entienden, obviamente la canción, como todo reggaetón, que además es como una suerte de situación cultural. El reggaetón ya es un agregado cultural de nuestro continente, de América. O sea, es una cosa que existe en nuestro continente, que nació en nuestro continente, que es una forma de expresión de nuestro continente, que además tiene como derivado una situación absolutamente sexual. O sea, las canciones de reggaetón son sexuales, el baile del reggaetón es sexual, todo denota sexualidad. Pero entonces, yo les pregunto algo a ustedes. Más allá de que ustedes entiendan que esto tiene un contenido sexual, ¿entienden cómo están siendo utilizadas las palabras para la canción? Cuando ellos dicen yo quiero un sapito, no quiero maco, ¿ustedes entienden qué significa sapito y qué significa maco? Yo entendí que era sapito, pero no sé qué es maco. ¿Qué es un sapito, María José? Yo lo imaginé así como la mujer que salta. O sea, ya por ahí te puedes imaginar. Ok, un sapito es una mujer que salta. Ok, ¿qué más? A ver quién da con la palabra real, con la connotación real de la palabra sapito. Un sapito es una niña de 18 años bien afeitada, mientras un maco es una vieja, es una, ¿cómo decirlo? Sin que suene del todo vulgar. Una mujer ya entrada en años con sus partes biológicas desgastadas. Un sapito y un maco. Yo quiero un sapito, yo quiero una carajita, no quiero maco, que es una vieja. Desde la connotación del órgano sexual, ojo, porque esto es lo mismo que se utilizaría en como utilizamos en Venezuela, por ejemplo, para referirnos, digamos, despectivamente o vulgarmente al sexo femenino. ¿Sabes? Pongan ustedes las palabras, además, sin temor a nada, sin vergüenza. ¿Cómo le llaman en Venezuela al órgano sexual masculino y al órgano sexual femenino? Huevo, pene, coño, pollo, palo, Tutona. totona.
cosita, cosita. Morrocoya, exacto. Morrocoya, bollo, cosita. Cocoya, Cuchara. cuchara, exacto. Entonces, fíjense, son palabras que para nosotros denotan y nos dan a entender algo, pero en otras culturas del mismo continente resulta que la palabra sapito funciona de la misma manera que morrocoya o cuchara, ¿ok? Bueno, no sé, yo creo que morrocoya está más cercano a maco y sapito está más cercano a cuchara. Entonces, fíjate, cuando haces la pregunta, Carelis, ¿usted considera que mientras inventamos palabras o cambiamos palabras, estamos creando una propia identidad de nuestro lenguaje? Sí, sí. Incluso desde el punto de vista que Unamuno nos lo está diciendo en su texto. Dice, tienen ante todo en América que hacerse su lengua y tenemos todos que trabajar para que sobre el núcleo del viejo castellano se forme el idioma español, que aún no está hecho ni mucho menos. O sea, vamos deconstruyendo el idioma, generando una nueva forma de lenguaje a través de ese mismo idioma como raíz para comunicarnos o incluso para generar distanciamientos culturales. No es secreto para nada que cada vez que un venezolano sale de este país, promovido por la situación política, y se encuentra en Colombia, en México o en Argentina, cuando se expresa nadie lo entiende, porque utilizan palabras que tienen otras connotaciones en el país en el que están, o incluso que no son entendidas. La palabra chévere, la palabra pana, la palabra pitillo, bragueta, arrechera. En México, una arrechera es una excitación, no es una molestia. En México, un pitillo es un cacho de marihuana, no es un sorbete, por ejemplo. Una chaqueta es una masturbación, no es un abrigo, por ejemplo. Entonces, dense en cuenta también de que nuestro lenguaje no es solamente el castellano, sino lo que nosotros hemos hecho con él. Y cuando leemos a un autor y cuando nos enfocamos en la literatura que se genera en América Latina, cada uno de estos autores y cada uno de estos intelectuales de alguna forma está siendo un cronista lingüístico del país y del tiempo que habita. Entonces, cuando nosotros ejercemos el acto de la lectura, tenemos que prestar especial atención también a los rasgos culturales que el autor está dejando sembrados dentro de su creación literaria. Dice Darling, podemos encontrar en el lenguaje una desbordante cantidad de mensajes subliminales y buen ejemplo son ese tipo de canciones. Y no solamente esas canciones, otras más, canciones románticas, canciones de amor, que tienen connotaciones de otro índole. Luego José Manuel Briceño Guerrero, en su texto de Parole versus Lenguaje, tiene un párrafo que dice lo siguiente. Nos encontramos con la inquietante respuesta de que no tenemos lengua en el sentido más pleno de la palabra, pues los idiomas de las culturas africanas que participaron en nuestra formación no nos pertenecen de hecho porque los esclavos negros los olvidaron. Los idiomas indígenas no son de hecho nuestros porque fueron desplazados y se encuentran en proceso de desintegración. El español y el portugués son aparentemente nuestros de hecho porque los utilizamos como instrumento de comunicación, pero no lo son en plenitud porque no somos ni españoles ni portugueses. Es decir, porque las experiencias históricas, las idiosincrasias y el estilo hermenéutico fundamental y unitario que intervinieron en su constitución no fueron los nuestros. Entonces Briceño Guerrero está apuntando a que sí, heredamos una tierra, heredamos un lenguaje,
pero como nos dice Unamuno, estamos construyendo ese lenguaje. Y no solamente lo estamos construyendo, lo estamos transformando constantemente. Y basta con poner el ojo sobre cómo escribe la gente hoy en día o cómo habla la gente hoy en día para uno darse cuenta de que es una transformación que pasa en tiempo real, que es una situación que acontece minuto tras minuto. Constantemente están cambiando la lengua y se están generando nuevos patrones en el vocabulario para generar nuevos tipos de comunicación. Un día todos amanecimos y la gente está diciendo un beta. Cambiaron la palabra vaina por la palabra beta. Te tengo un beta. Es una palabra que apareció de repente, de la nada, y todo el mundo la está utilizando. Mano. No, mano. Para referirte a un compañero, un amigo, un cualquiera que tengas a tu lado para echarle un cuento, es un mano. Y es una palabra que está delimitando, denotando, simplificando una situación emocional a través de una verbalización. Eso es lo que ocurre con el idioma. Darling, Oriana, se debería tomar en hecho de cuando se transforma a cuando se deforma. Es que la transformación es una deformación. Yo estoy seguro de que la palabra mano es una deformación de la palabra hermano. En vez de decir hermano, porque me ladilla decir la palabra completa, la disminuyo. ¿Qué pasó, mano? En vez de decir hermano. ¿Qué hubo, mano? Por ejemplo. Pasa también con las palabras en inglés. Como no sabemos las pronunciaciones adecuadas de las palabras en inglés, entonces se transforman de maneras más cálidas para la lengua. Watchman se convierte en watchman. Cotufa del corn to fly, por ejemplo. Entonces vamos deformando, incluso hacemos un ejercicio antropófago, ya no solamente sobre nuestro lenguaje, sino sobre lenguas que no nos pertenecen, para adaptarlas culturalmente a la lengua que nosotros hablamos. Y es un ejercicio constante, que está en constante movimiento, que nunca se detiene. Unamuno vuelve y nos dice en Letras Americanas, en la América Latina creo que se están buscando, no, ya se lo, disculpen. Lezama Lima. No, Rosenblatt. El pequeño parrafito de Rosenblatt que dice, América ha recibido el idioma español no como una suma fija de fonemas, morfemas y semantemas, sino como un sistema vivo y coherente. Está vivo el lenguaje. Está vivo el lenguaje en la medida que nosotros lo utilizamos, en la medida que nosotros lo transformamos, en la medida que nosotros lo mutamos, en la medida que nosotros lo vamos deformando y a través de esa formación vamos deconstruyendo cosas nuevas. El hispanohablante ha tenido que satisfacer sus necesidades expresivas dentro de ese sistema, a menudo en forma divergente en las distintas regiones. En Santo Domingo se dice sapito, en Venezuela se dice cuchara. Cada región ha desarrollado, poniendo en cada caso, distintos matices afectivos. Claro, porque es la forma como nosotros nos comunicamos emocionalmente. No es mi hermano, es mi mano. Que además, cuando llevamos al significado real de la palabra mano, es una mano. Una mano es la herramienta que nosotros tenemos, esta parte, esta extremidad de nuestro cuerpo con la que nosotros nos ayudamos para hacer nuestras labores diarias. Sin manos somos inútiles de muchas maneras.
Luego podemos descubrir que podemos desarrollar otro tipo de cosas, otro tipo de habilidades si no tuviésemos las manos, porque el ser humano es capaz de muchas cosas. Pero digamos que principalmente si nosotros tenemos manos, nuestras manos son un sostén y un apoyo necesario. Entonces, cuando tú también le dices a una persona mano, hay una connotación afectiva que te está dando la doble connotación de lo que es la deformación de la palabra y de cómo estás utilizando una palabra que no le pertenece necesariamente a ello, porque es una disminución y una deformación, pero entonces estás empleando también una metáfora sobre una mano. ¿Qué pasó mano? No solamente es la distorsión de la palabra hermano, sino que también se termina convirtiendo en una metáfora de algo necesario, una herramienta de apoyo. Quizás no con conciencia, pero cuando lo vemos objetivamente desde afuera, cuando lo intelectualizamos, nos damos cuenta de que es así. Cada región ha desarrollado, dice Rosenblatt, poniendo en cada caso distintos matices afectivos, su propio sistema de aumentativos y sobre todo de diminutivos, como lo es el caso de mano, ¿no? Y bueno, aquí Rosenblatt dice amigazo, buenazo, adiosito, apenitas, ahorititita. Como normalmente ya estamos acostumbrados a decir ahorita, yo ahorita hago eso, ahorita voy. Es una deformación del idioma y está ensamblado en nosotros. Nosotros conversamos así y no nos damos cuenta. Ahorita voy. Y es un diminutivo de una palabra que nosotros simplemente lo naturalizamos de esa manera al hablar. Continúa Rosenblatt. El mexicano, el argentino, el colombiano podrán hablar la lengua culta de Castilla, el castellano, podrán enseñarla en las escuelas y universidades, como lo estamos haciendo en este momento, intentando conversar y generando pensamiento sobre el lenguaje, podrán articularla en el teatro o en las películas, pero al modular en las formas de expresión de su lengua, la concepción o la emoción es más íntima y le infundirán su propia alma, su propio estilo. Entonces entendemos y podemos comprender de que el vocabulario del alma está directamente vinculado no solamente a nuestras raíces culturales afectivas, sino que nuestro vocabulario del alma es el que termina por transformar y generar mutación en el lenguaje heredado. ¿Entienden eso? Sí. Aló, hola. Sí, José habla. Ajá. Bueno, yo entiendo eso como una actuación verbal cuando se modifica por alguna razón algún término. Nosotros tenemos una condición como venezolanos. Y el hecho de ser venezolanos, más allá de que neguemos nuestra venezolaneidad por asuntos políticos derivados de cuestiones que son ajenas a nosotros, porque nos han conquistado, nos han violado y nos han reinventado una vez más en 20 años. Ser venezolano significa algo, así sea odio. Y quizás por eso, ese odio que nos genera la venezolaneidad nos hace hablar de una manera en específico, nos hace expresarnos de una manera en específico. Y esa expresión específica de lo que somos como venezolanos, derivadas de una emoción de odio, es la que hace que el lenguaje, de la forma como nosotros nos expresamos, cambie y se transforme. Porque nuestra vinculación afectiva es lo que genera la verbalización del lenguaje, de nuestra herencia lingüística, de nuestra comunicación verbal.
Ahora les pregunto, hagamos el ejercicio. Me gustaría que participaran todos en realidad para escucharlos a todos y que no sean una suerte de fantasmas ahí que uno no sabe siquiera si están presentes. Vuelvo otra vez a la pregunta del vocabulario del alma, que fue un gran silencio, entendiendo y que hemos ya de alguna forma adentrado y conversado sobre lo que significa el vocabulario del alma. Ya no se trata de racionalizar las ideas, nuestros pensamientos, se trata de ser creativo, porque el vocabulario del alma es un vocabulario creativo, porque es el que está absolutamente conectado a nuestras emociones, a nuestras sensaciones, a cómo vivimos las cosas, no cómo las pensamos. Si yo les Sí, pregunto qué significa para ustedes Caracas, ¿qué les dice el vocabulario del alma? bueno, para algunos hogar, para otros turismo. Correcto, Melina. Asociar el vocabulario del alma con la imaginación es correcto. Es así. Para Leisa, Caracas es donde nació. Superación. Superación. Yo lo veo como ciudad, aunque escucho mucho de personas del extranjero que cuando les mencionas Caracas, lo primero que te dicen es el Ávila. Un símbolo. El Ávila. Oriana dice que Caracas es constancia. También he oído que la gente a veces se refiere como a Caracas, como el Nueva York de Venezuela. La Nueva York de Venezuela. María José dice que es estrés. Caracas es estresante. Camila dice que es un desastre. Stephanie dice que es independencia. ¿Para ti qué es, Patricia? Es caos. Caos. Aleisa dice que es bulla, donde no hay paz. Dafne dice que es superación. Mariana dice que concuerda con María José, que es estresante. Alejandra dice que es grande. Y seguramente si tú intentaras, Alejandra, explicarle a alguien que Caracas es grande, tu vocabulario corporal y físico, simbólico, físico, lo expresaría con las manos al decir Caracas es grande. Zaperoco, tráfico, peligro. Maduro, peligro. Oriana, dinamismo, inseguridad. Carelis, una ciudad caótica en la que considero puedo realizar muchos de mis proyectos. Luego, José Lezama Lima, el cubano José Lezama Lima, en su texto El nacimiento de la expresión criolla, nos dice, leo el párrafo completo porque es corto. De la misma manera, después de la fatiga verbal que se observa ya en la época de Felipe IV, tiene que acudir el encantamiento de la voz que se alza corpulenta como la noche que absorbe el ombú, que es un instrumento. En el vivaqueo de los estancieros sureños, en la conceptista sátira vecinal del virreinato mexicano. Por lo mismo, como en las dificultades para la emisión que aparecen en el Popol Vuh, el americano no recibe una tradición verbal, sino la pone en activo con desconfianza, con encantamiento, con atractiva puericia. Luego nombra 3 escritores, José Martí, Rubén Darío y César Vallejo, lanzan su acto naciente verbal rodeado de ineficacia y de palabras muertas. El sentencioso se puede volver cazurro, el reflexivo
puede adormecerse en el fiel del balanceo, pero el americano, Martí, Darío o Vallejo, que fue reuniendo sus palabras, se le concentran en las exigencias del nuevo paisaje, trocándolas en corpúsculos coloreados. A Lezama Lima van a tener que darle un poquito de paciencia porque es complejo, es bastante barroco a la hora de escribir. Está cargado de muchas imágenes, de muchas referencias. Pero dice hacia el final, el sentencioso se puede volver cazurro. El reflexivo puede adormecerse en el fiel del balanceo. Pero el americano, Martí, Darío o Vallejo, que fue reuniendo sus palabras, se le concentran en las exigencias del nuevo paisaje, trocándolas en corpúsculos coloreados. Tiene el americano, el intelectual americano, que hacer cirugía a las palabras. Tienen que ustedes, como estudiantes, como artistas que van a ser o que son, que hacer cirugía con las palabras, con su arte, con la imaginación. Porque la herencia cultural que se ha heredado y que se transforma constantemente en el vaivén del día a día, los obliga a hacer un ejercicio constante de selección. Cuando ustedes hablan de Caracas como palabras, también tienen que hablar de Caracas o tienen que pensar en Caracas o tienen que imaginar a Caracas como símbolos en constante movimiento para generar nuevas formas de relacionarse culturalmente con lo que Caracas simboliza para ustedes. Muy bien, es el lugar donde nací, pero el lugar donde nací también puede ser París, también puede ser Mozambique, también puede ser Bogotá. ¿Qué simboliza ese nacimiento? Es una constancia, pero es una constancia abrigada ¿de qué? ¿De qué empeño? ¿Qué es lo que lleva a Caracas a ser visto como un símbolo de constancia? ¿Dónde está la constancia de lo caraqueño? Es familia. La palabra familia además remite de alguna forma a esa idea que yo no sé si ustedes quizás más adelante puedan apreciarlo ya con los años de experiencia, de que siempre se ha dicho que Caracas es un pañuelo. De alguna forma todos en Caracas nos conocemos, de alguna forma. Es estresante. ¿Cómo yo puedo ser capaz de revertir la energía de lo estresante para convertirlo en algo valedero, pacífico, para transformar esa energía de estrés en una situación de calma? Porque depende de ustedes con imaginación, así como depende del escritor con las palabras, transformar, inventar nuevos mundos y nuevas historias. Oye, vale, nos quedamos corto en contenido. Básicamente, ok. Ya va, Darling City Pub. Carelis dice una ciudad caótica en la que considero puedo realizar muchos de mis proyectos. Daniel, una pregunta. Entonces, si nosotros tenemos que transformar Caracas, estas palabras, en otras cosas, así tendría que ser América, cuando la imaginamos o cuando la empezamos a pensar y de alguna forma crear. Bueno, es el trabajo. Es el trabajo incluso de
Es el trabajo intelectual del escritor, del que trabaja con la imaginación. Una transformación constante de lo que somos culturalmente, agarrándonos de las ideas que vienen desde afuera, de las conexiones empáticas, emocionales y afectivas que se generan con el propio lenguaje. Uno sabe que puede estar leyendo a Juan Rulfo sin saber que es Juan Rulfo por la forma como escribe, por cómo se expresa, por los paisajes o parajes que va describiendo a través de sus palabras, de la misma manera como lo puedes hacer con un Jorge Luis Borges, o como lo puedes hacer con un Julio Cortázar, o como lo puedes hacer con un Rubén Darío en su poesía modernista, o como lo puedes hacer al identificar el barroquismo intelectual de José Lezama Lima. Cuando habla de... Bueno, fíjense, voy ahí que... Ajá, Mariana dice, ¿qué significa corpúsculos coloreados? Bueno, vamos a José Lezama Lima. Ya va, se me perdió. Aquí está. El americano Martí, Darío o Vallejo, que fue reuniendo sus palabras, se le concentra en las exigencias del nuevo paisaje, trocándolas en corpúsculos coloreados. Trocar es casi un instrumento de cirugía. Trocar es cortar. Un corpúsculo es algo mínimo, es algo absolutamente mínimo, es como una partícula mínima, como si tuvieses que cortar las conexiones del átomo. ¿Saben qué es un átomo? Un átomo es la cosa más pequeña dentro del mundo natural que hace que la materia tenga esencia, que yo pueda tocar este escritorio o que yo pueda tener esta computadora frente a mí. Cada una de esas cosas está conectada a través de un átomo, pero hay un distanciamiento entre ese pequeño átomo y otro átomo. Tengo que seleccionar casi con un ojo agudo, microscópico, todo el universo intelectual, imaginario, lingüístico que tengo a mi alrededor y ver qué hago con ello. De qué manera lo coloreo, de qué manera lo trabajo con imaginación. ¿Cómo es mi conexión afectiva, emocional con el espacio que habito? Entendiendo que tenemos una herencia, lo vimos hace poco, déjenme ver si se conserva. Acá. ¿Cuál de todos estos temas son los que a mí me interesan y que yo puedo identificar en un escritor a la hora de adentrarme en el universo literario latinoamericano? Entiendo que el universo literario latinoamericano está empapado de cada uno de estos temas, de la identidad, de las raíces, todo. Eso está ahí en cada uno de estos escritores, pero no todos los escritores hablan de ellos a la vez. Cada uno de ellos transforma estos temas y tiene una conexión afectiva con ellos. Y a través de esa conexión afectiva es que ellos van generando un lenguaje personal. Es que ellos se van conectando con lo que son como sociedad, como entes en una sociedad, y cuál es su vinculación afectiva con ese universo cultural del cual forman parte y al cual pertenecen. Uno podría pensar en José Martí, por ejemplo, y entiende que en José Martí hay un sentido utópico de América, político además, donde hace ver los estados opresivos, donde además pone todo su ojo sobre las diferencias raciales. Uno podría pensar en Jorge Luis Borges y entiende que en Jorge Luis Borges hay una ambición literaria inmensa,
con unas necesidades a un retorno donde pasado, presente y futuro se dan la mano. Voy a leerles un poema, compartirles en pantalla. Un poema de José Martí para finalizar la clase de hoy. Dice Martí en este poema Los zapaticos de rosa. Hay sol bueno y mar de espuma y arena fina y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina, dice el padre y le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscar mi arena fina. Yo voy con mi niña hermosa, le dijo la madre buena. No te manches en la arena los zapaticos de rosa. Fueron las dos al jardín por la calle del Laurel. La madre cogió un clavel y Pilar cogió un jazmín. Ella va de todo juego, con aro y balde y paleta. El balde es color violeta, el aro es color de fuego. Vienen a verlas pasar, nadie quiere verlas ir. La madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar. El aire fresco despeina a Pilar que viene y va, muy oronda. Di, mamá, ¿tú sabes qué cosa es reina? Y por si vuelven de noche de la orilla de la mar, para la madre y Pilar manda luego el padre el coche. Está la playa muy linda, todo el mundo está en la playa. Lleva espejuelos el haya de la francesa Florinda. Está Alberto el militar que salió en la procesión, con tricornio y con bastón, echando un bote a la mar. Y qué mala Magdalena, con tantas cintas y lazos, a la muñeca sin brazos, enterrándola en la arena. Conversan allá en las sillas, sentadas con los señores, las señoras como flores, debajo de las sombrillas. Pero está con estos modos, tan serio, muy triste el mar. Lo alegre es allá al doblar, en la barranca de todos. Dicen que suenan las olas, mejor allá en la barranca, y que la arena es muy blanca, donde están las niñas solas. Pilar corre a su mamá. Mamá, yo voy a ser buena, déjame ir sola a la arena, allá, tú me ves, allá. Esta niña caprichosa, no hay tarde que no me enojes, anda, pero no te mojes, los zapaticos de rosa. Le llega a los pies la espuma, gritan alegres las dos, y se va diciendo adiós la del sombrero de pluma. Se va ya, donde muy lejos las aguas son más salobres, donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. Se fue la niña a jugar, la espuma blanca bajó, y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado, un sombrerito callado por las arenas venía. Trabaja mucho, trabaja para andar. ¿Qué es lo que tiene Pilar que anda así, que viene con la cabecita baja? Bien sabe la madre hermosa por qué le cuesta el andar. Y los zapatos, Pilar, los zapaticos de rosa. A loca, ¿en dónde estarán? ¿Di dónde, Pilar? Señora, dice una mujer que llora. ¿Están conmigo? Aquí están. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro y la traigo al aire puro a ver el sol y a que duerma. Anoche soñó con el cielo y oyó un canto, medio miedo, medio espanto, y la traje y se durmió. Con sus dos brazos menudos estaba como abrazando, y yo mirando sus piececitos desnudos. Me llegó al cuerpo la espuma, alcé los ojos y vi esta niña frente a mí con su sombrero de pluma. Se parece a los retratos tu niña, dijo, es de cera, quiere jugar si quisiera, ¿y por qué están sin zapatos? Mira, la mano le abraza y tiene los pies tan fríos. Oh, toma los míos, yo tengo más en mi casa. No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mi hijita en los pies los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El haya de la francesa se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos, se echó Pilar en su pecho y sacó el traje deshecho, sin adornos y sin lazos. Todo lo quiere saber de la enferma la señora. No quiere saber que llora de pobreza una mujer. Sí, Pilar, dáselo. Y
y eso también, tu manta, tu anillo. Y ella le dio su bolsillo, le dio el clavel, le dio un beso. Vuelven calladas de noche a su casa del jardín y Pilar va en el cojín de la derecha del coche. Y dice una mariposa que vio desde su rosal, guardados en un cristal, los zapaticos de rosa. ¿Cuál es el tema que está tratando Martí acá en este poema? De todos los que nombramos, de todos los que hemos conversado, de todos los que ustedes han verbalizado y han dejado ver a través de lo que han de alguna forma capturado en estas clases, ¿cuál es el tema que ustedes creen expone Martí en este poema? Nostalgia. Pertenencia. Los sentimientos. Necesidad. ¿Necesidad de qué? Bueno, cuando Ismola llega la señora llorando por su hija, se notaba que ella necesitaba, la niña necesitaba ese abrigo y Pilar le regaló los zapatos rosados. Entonces ahí es cuando ve más o menos la necesidad. Hay una clara diferencia social, ¿verdad? Claro. Sabemos que Pilar es una niña por lo menos burguesa, con todo lo que esté a disposición para ella. Le acaban de regalar sus zapaticos, tiene un sombrero de pluma. Y va la niña, que forma parte de una clase social más alta, a perderse en la playa y a encontrarse con esta situación donde otra niña está muy triste y casi en un estado convaleciente. Y por un tema de empatía, Pilar le regala los zapaticos de rosa a la negra. Hay una clara exposición de clases sociales y hay una utopía. Ojo, hay una gran utopía en el poema de Martí al plantear hacia el final que por exponer el caso de la pequeña niña que no tiene nada, que es mucho más pobre que Pilar, la madre de Pilar, entendiendo la empatía de su hija por esta niña, le regala todo, ¿no? No solamente los zapaticos de rosa, sino que le da otras cosas. Esas son las cosas que tenemos que aprender a reconocer en lo literario latinoamericano. ¿De qué forma están expuestas? Además, Martí, cubano, gran idealista revolucionario, figura emblemática de cualquier revolución latinoamericana con aires comunistoides, plantea esta situación donde las clases sociales se dan la mano por un ejercicio empático. ¿Ustedes ven que esto sea posible en la realidad? No, por eso se convierte en una utopía. Entonces, ¿qué es lo que hace Martí en este poema al plantear un escenario de esta índole? Está construyendo un nuevo mundo. Está construyendo un mundo que posiblemente no sea algo característico de nuestra realidad social y escribe un poema sobre un ejercicio empático donde las dos clases se dan la mano por una situación triste, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de inventar nuevos mundos a través de la imaginación, de construirnos de mejor manera a través de la imaginación, entendiendo que lo que somos en la realidad no es tal cosa. Porque tenemos heredados resentimientos quizás. Y se nos hace muy difícil el perdón. Okay. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Bueno.
Yo mañana posiblemente les estaré enviando el mail con el contenido para la semana que viene. Gracias a todos por estar hoy. Nos vemos entonces en una semana. Tengan feliz semana, feliz lunes para todos. Cuídense.